días. Soy David García, editor, director del fanzine Monster World. Y ante todo, lo primero, daros las gracias por estar aquí acompañándonos en esta charla de evolución y eclosión del fanzine de cine de género en España, que ya es decir. Y hoy tenemos el honor, en esta tercera muestra de cine fantástico y de terror de Zaragoza, dirigida por José Luis Sánchez Lergues Archi, para los amigos, de tener entre nosotros a dos auténticos dinosaurios dentro del panorama del fandom nacional. Yo me siento pequeñito, y ahora ¿quién cojones me está llamando? Peinamos canas algunos días. Sí. Dios mío de mi vida. Yo hago una por aquí también. Luego con el Photoshop las pintáis. Vamos a hacer la presentación oficial. A mi derecha tenemos a Javier García Romero, editor de esta pedazo de Biblia que es Quatermass. Y recientemente ayer tuvimos el placer de poder presentar aquí en Zaragoza Cinevis, su nueva criatura. Y sobran palabras. Tenemos aquí a mi izquierda a Antonio Busquets, editor, director de ya la también mítica Flashback y Halloween y muchísimas cosas más que tendré el placer aquí de contarlos. Y bueno, que vamos a empezar esta charlita. Permíteme, bueno, se oye sin micrófono, ¿no? Bueno, tú nos has presentado a nosotros y ahora nosotros te presentamos a ti, porque bueno, David García, como ya sabréis, es el editor y director de un fanzine mítico que es Monster World, especializado en cine fantástico, y que es autóctono de aquí de Zaragoza, y que es además de los más veteranos porque nació en 1998, es decir, que tiene ya sus añitos, ¿no? Entonces, bueno, eso que conste en acta. Con otros fanzines también, como el Colosa, que sí que ha traído. Bueno, muy modesto, sí. Y no ha traído ningún Monster World, y este que me lo ha traído para mí, yo sí que quiero que quede en acta, que conste en acta. Ahí veis el Monster World, esa portada, con letras amarillas, es el número 10, me parece que es, ¿no? Así os hacéis una idea de... Sí. Tenemos aquí entre nosotros al autor de la portada, que es Julio Sari, que ahora está con la camarita. Un aplauso, por favor, para Julio. Y Jesús Bernal, que es miembro fundador de Monster World, que entre los tres editamos el fanzine. Para empezar, tenemos que retomarnos bastante tiempo atrás para empezar a hablar del fanzine de cine de género en España, de cine, en concreto de cine fantástico y de terror, ¿no? Porque claro, fanzine en sí, hay mucho tipo de fanzine, hay de música alternativa, hay fanzines underground, fanzines de cómic, fanzines de todo tipo, pero yo pienso y creo que el más proliferado ha sido el de cine fantástico de género. También el de cómic, claro está, pero yo, como mi debilidad es esta. Aquí hay algunos ejemplos y cronológicamente podemos decir que oficialmente el fanzine de género nace en el año 80. En concreto, tenemos aquí un incunable que es el Morfo de Carlos Aguilar, el número 1, fechado en enero de 1980. Y aquí arranca, dijéramos, lo que es el fanzine con una tirada bastante grande, ¿no? Una tirada de 100, 150, 200 ejemplares que llegó a los 500 y ya con una distribución, dijéramos, oficial a nivel nacional, con diferentes pues colaboradores y tal, lo que es hoy en día un fanzine y en el cual pues muchos de nosotros, yo no, porque yo no tuve la suerte de llegar a conocerlo en su época, sí Javier, ¿verdad? Y como he dicho, dos dinosaurios, que dijéramos, no es mimetizar, ¿no? El fanzine en sí, sino es ya en sí tener una inspiración, porque cuando te dedicas a esto de los fanzines, yo personalmente confieso que mi inspiración en un principio era 2000 maníacos de Manuel Valencia. Hoy en día es el fanzine más longevo, no sé por qué número irá. Si alguien aquí, Jesús, ¿tú lo sabes? No tienes el último, pero ¿ha superado los 40 números? Sí, ¿no? Bueno,
Mi idea era, en principio, con Monster World, tener esta, dijéramos, inspiración, ¿no? Pero en realidad era la revista de Forrest Ackerman, el famoso Monster of Finland. Me gustaría que Javier, Antonio, me contaran un poco cómo surgieron Quatermass, cómo surgió Flashback, cuáles fueron sus inspiraciones, como estoy comentando, y sobre todo, esta charla podría dar para muchas horas. Necesitaríamos aquí comer, cenar y unas buenas canitas, un buen vinito, ¿no? Porque hay cientos de anécdotas y me gustaría que, como he comentado, tanto Javier como Antonio pues nos comentaran primero pues eso, cómo nace Quatermass, cuáles fueron sus inspiraciones y estas anécdotas. ¿Quién quiera de los dos puede empezar? Yo. Me ha tocado. David, gracias. Nada, hombre, a ti por estar y yo aquí. no te digo más gracias porque nos ha llamado 2 veces dinosaurios. Pero con cariño. Orgulloso de serlo, porque hace años coordiné una charla sobre dinosaurios del cómic. Y eran gente que tenía 70, 80 años, ¿no? Arturo Rojo de la Cámara, Enrique Cerdán. No me quiero comparar con ellos ni en valía, ni por supuesto en edad. O sea, que no me siento todavía ese dinosaurio, pero viendo cosas que hemos hecho hace 30 años y yo ni recordaba a veces que las hemos hecho, pues sí que lo somos realmente. Un poco, ¿no? Un poco, pero dinosaurios que seguimos bien vivos y seguimos, sobre todo Javi ha vuelto otra vez de nuevo con una publicación alternativa a la suya oficial, tiene bis, y en mi caso continúo incluso con lo que yo suelo llamar el volumen 3 de Flashback, que pronto estará y que luego a lo mejor si se da la ocasión pues hablaremos un poco. Comentaba de cómo empezamos. En mi caso es cierto lo que comenta del Morfo, porque al venir algunos de provincias, supongo que a Javi le pasaría algo parecido en Bilbao, yo al venir de Valencia, no dudo de que en muchas ciudades de España, en pueblecitos, en otras localidades, hubiera gente que hiciera cosas igual de valiosas o no con el Morfo. Lo que ocurre que evidentemente al estar también en Madrid, como sucede con otra disciplina del cine, el teatro o el arte, lo que nos llega, realmente nos llegaban los productos, sobre todo. A mí me gustaría, y me vas a perdonar, Antonio, me gustaría hacer una puntualización. Cuando yo me refiero a Morfo como primer fanzine de cine de género en España, me refiero al primer fanzine como lo conocemos hoy. O sea, con distribución. Exacto, a nivel nacional. A eso iba, que evidentemente Morfo, por el contenido que tenía, la valía de sus, no solo de su editor, Carlos Aguilar, sino de sus colaboradores, la filosofía que tenía realmente de una revista de género, de fanzine, una publicación alternativa al mainstream editorial, por la periodicidad que sí que se intentó y se mantuvo durante unos números, por la tirada que tuvo ya a nivel nacional, es considerado siempre, y creo que lo debe ser considerado, el pionero del fanzine de género español, del género fantástico, por supuesto. Entonces, yo conocí el Morfo, casualmente conocí a Carlos en Madrid, pero lo que preguntaba de cómo comencé un poco con el Flashback, mis referentes, voy a ir abreviando porque si no esto se va a extender y me vais a tirar de la mesa. Principalmente quería hacer lo que yo no veía en publicaciones, quería editar lo que no puedo comprar. Un referente mío, por ejemplo, era El Epílogo. El Epílogo era una revista que en aquella época se dedicaba a recopilar series de televisión, cuando no existía ni el DVD, no existía nada de lo que existe ahora prácticamente. Estamos hablando de los 90 en el caso del Flashback. Y se dedicaban a recopilar series de televisión con los capítulos, los índices, y para mí aquello era una maravilla, saber qué capítulos habían editado realmente Los Invasores, una serie mítica para mí en televisión, y que yo no podía tener en papel aquella información. Pues esa información yo quise trasladarlo también a una publicación. Por ejemplo, elegí el personaje de Flash Gordon y también lo intenté diseccionar. Como en mi caso me gusta tanto el cine, el cómic y la música, pues cogí un personaje y lo migraba en todos los ámbitos de la cultura. También me interesaba muchísimo el tema, por ejemplo, de rescatar el género de cine fantástico, de géneros del cine español, de cómics que habían quedado un poco ocultos. Intenté hablar de lo que había pasado antes y que no fue únicamente una revista o una publicación de actualidad. Por eso pusimos un poco el nombre de Flashback, como era una vista al pasado y jugando con la palabra Flash de Flash Gordon. Principalmente hice lo que yo quería hacer, que no podía hacer en otros medios, incluso medios ya pagados, porque yo en aquella época ya trabajaba de periodista y cobraba por escribir de cine, pero no podía cobrar jamás, ni me dejaban escribir los dossiers que hicimos en Flashback sobre Bruce Lee, sobre Godzilla o sobre el mismo Flash Gordon. Incluso con
con temáticas que sí que estaban bien vistas, entre comillas, en el cine, como pueden ser los seriales cinematográficos de los años 30, que estaban bien vistos en la industria editorial, pero que no encontraban hueco, y la única forma que tenía es hacérmelo yo mismo. Previamente ya había realizado mis pinitos en otros fanzines, por ejemplo, edité en el 82-83 el Ave Fénix, más centrado en torno al mundo del cómic y al mundo incluso de la música, con toques también de cinematográficos, pero no era un fanzine estrictamente de género fantástico, y tuvo tan poquita vida que nunca ni lo comento, ni lo cito casi nadie lo sabe que existe, y tampoco le di más importancia, excepto que para mí fue mi primera experiencia como editor de un fanzine. Y en el caso de Flashback, pues únicamente yo quería sacar algo que, como comento, no estaba en papel, pero también quería sacarlo de una forma determinada. No quería hacer el clásico fanzine, con todos mis respetos al corta y pega que habíamos trabajado hasta ese momento. Quería utilizar las nuevas técnicas que yo desconocía, el ordenador. Hicimos el número 1, aquí lo podéis ver, y intenté que fuera diferente a los fanzines que yo veía. No porque fuera diferente, sino porque me apetecía hacer algo diferente, porque el otro ya lo había hecho. Casualmente coincidí en un festival, el Festival de Sitges, un festival que a todos nos ha marcado de por vida, y allí hemos conocido a toda la gente que ha colaborado prácticamente en todo lo que yo veo en la mesa, ha pasado por el festival. Conocí a Carlos Pérez, un compañero que es la persona más optimista y más positiva que he visto en la vida, y me dijo, lo que tú quieras hacer lo hacemos con mi Macintosh. Y es cierto, lo hicimos. No tenía yo ordenador, yo iba con mi storyboard grapado en papel en formato DIN A5 estilo Maniacos o Exhumed. Tenía claro en la mente lo que yo quería hacer, pero yo no sabía que yo no tenía ordenador, claro, insisto, no tenía ordenador. Para el número 2 ya empecé a comprar, ya lo compré y ya empecé a maquetarlo. Pero el número 1, si no fuera por la labor, por ejemplo, de Carlos Pérez maquetando, o de Juan Gómez, que me coloreó la portada, maravillosa para mí, no por el personaje, ni porque lo hiciera yo, ni lo hiciera él, sino porque me parece que es precioso el rescatar un personaje de Flash Gordon de los años 30 y ponerlo en una portada de una publicación. En ese sentido sí que me considero un fanzine, porque creo que pocas publicaciones, en aquel momento hablamos de cualquier revista que penséis al uso, hubiera permitido poner en portada a Flash Gordon y de contraportada a una película para todos los que hicimos en los años 60, mítica. Gorgo y Superman se citan en Tokio. Entonces, yo creo que tenía bien claro la filosofía que yo quería ofrecer. Un cine serio, entre comillas serio porque la gente lo admite, ¿no? Un serial, todo muy bonito, y la parte más kitsch del fandom, más nuestra, incluso, ¿no? Más personal. Y fue un poco el inicio. No quiero extenderme porque si no se me como el tiempo del amigo Javi. Luego, si queréis, ya seguimos. Tuve la suerte de poder comprar este primer número en Taj Mahal, en una tienda mítica aquí, que todos los coleccionistas de cómics conocemos aquí en Zaragoza sobradamente. Y yo personalmente no consideré Flashback un fanzine, lo consideré una revista, porque la presentación en sí, la edición y tal como lo leí, sí, yo de hecho, ahora ya lo puedo decir porque me están tantos años que siempre ha sido para mí muy gracioso. Cuando me llamaban de un periódico, por ejemplo, para una entrevista, un periódico o otro fanzine o una radio, y me llamaban preguntando que yo diera una revista, pues yo iba a que me hagan la entrevista. Si me decían que era una entrevista para hacer un poco fanzines, como estamos aquí hoy en la mesa hablando de fanzines, pues yo he ido, porque para mí era exactamente lo mismo. O sea, tengo mentalidad de fanzine en el sentido de fan editor, una autoedición, una distribución muy limitada, evidentemente con el número 1 no pagamos a ni un solo colaborador, etcétera, etcétera. Pero tenía la mentalidad para mí de una revista, porque quise diferenciarlo para poder aparecer en la venta, en el Corte Inglés, por ejemplo, que estuvo a la venta pues al lado del Fotograma, del Cinemanía o de la revista que estuviera en aquel momento, cosa que creo que muchísimos fanzines ni quieren ni han podido, pero tampoco quieren, evidentemente. Yo sí que quise estar ahí pues para también conseguir publicidad institucional, conseguir publicidad comercial y tener una publicación al uso como cualquier otra, solo que prefería pues mantener yo un poco la hegemonía en todos los sentidos y la libertad creativa. Y la libertad creativa también a nivel de forma, ¿no? De continente, también no solo de contenido. Y quizás también podríamos decir la palabra purocine, una palabra que poca gente usa, que era en aquella época, pues se hablaba de revistas de profesionales que querían sacar productos al margen de la industria para tener ellos también su libertad. Lo que aquí entendemos como un fanzine realmente, allí sí que diferenciaban una línea. Allí digo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país en el que siempre nos fijábamos en aquella época en cuestión de publicaciones que absorbíamos por tiendas, que pedíamos por internet. Bueno, internet no existía casi, por correo o como fuera conseguíamos algunas revistas. Y yo me fijé mucho en el Mediascene, un procine
porque él mismo lo llamaba Procine, el editor de James Steranko, un autor absolutamente genial y bien metido en la industria del cómic y del cine, porque en aquella época estuvo trabajando creando storyboards o algo relacionado, no quiero equivocarme, pero en Indiana Jones. Y uno de los números de Medias Zen incluía un libretillo dedicado a Indiana Jones, aquella revista, para mí era una revista, él lo llamaba Procine, igual aquí lo hubiéramos considerado fanzine. Para mí aquello fue increíble. Eso es lo que yo quería hacer en España. Bueno, en España o en mi casa, por lo menos, ¿no? En Valencia y editar yo, no en España, me da igual donde estuviera. Entonces, podía decir que era un procine. Evidentemente, viendo cosas que hay aquí en la mesa, ahora hablará Javi, el cuate más maravilloso que todos conocemos, esos son libros, esos son monográficos increíbles, son joyas, me da igual cómo lo llaméis, hay que llamarlas, hay que comprarlas. Mentalidad de fanzine seguro que también tenía mentalidad, y ahora no lo contará. En mi caso tendríamos la filosofía, un poco de espíritu del fanzine, pero nunca pretendía hacer un fanzine. Ya lo había hecho. ¿Qué tirada tuvo el primer flashback? El primero creo que fueron 1000, que es lo que siempre se... Porque ibas a las imprentas con 500 ejemplares y siempre te convencían que costaba lo mismo que hacer casi 1000. Luego siempre te quedaban ejemplares en tu casa. Luego, dependido de cada número, subió y bajó. Porque había épocas, tú sabes que hemos tenido épocas, luego hablaremos si queréis, que hemos colaborado con festivales, como por ejemplo con el Festival de Cine Fantástico de San Sebastián, en la segunda etapa de Flashback, y allí eran entregadas muy diferentes porque ya había unos números determinados para distribuir a todo el personal que aparecía en el festival. Luego ha habido números dedicados a monográficos como Benny Bryson o Carlos Jiménez, que por la personalidad del protagonista requerían otra pero normalmente en aquella época yo creo que la mayoría jugábamos con 1000 o quizás entre 500 1000, porque siempre 300 400 tenías colocados. Oscilaba en esa cantidad. Más o menos, sí. No creo, algunos 1500, creo que fue el Halloween, que fue una segunda etapa un poco del flashback, un experimento que hicimos. Creo que fueron más también ejemplares porque tenía bastante publicidad y pudimos tirar bastantes, y los tengo. Este es del que me quedan. Del único que tengo, creo, realmente es del Halloween, y en mi casa tengo muchísimos, por ejemplo, por fallo de la distribución. Entonces este número tiramos bastantes también, ¿no? Fueron 2000 o 2500, un poco más. Claro. Es el gran problema del mundo de los fanzines, la distribución. Hombre, hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a Facebook, gracias sobre todo a Internet, pues podemos, nosotros, los pequeños faneditores, podemos llegar a mucha más gente, lógicamente, y agotar las tiradas. Pero claro, cuando no había internet era o contabas con una distribuidora o el boca a boca con los amiguetes y poco más. Bueno, permitidme que meta baza. Dale, Javier. Vamos a ver. Básicamente yo poco puedo añadir a lo que ha comentado Antonio, ¿no? Porque las inquietudes que hemos compartido todos los faneditores, sobre todo en determinada época, porque más o menos empezamos tú creo que sacaste el primer ejemplar de Flashback en el 92, yo saqué el primero de 4 más en el 93, con una diferencia de 8 meses, 7, 8 o 9 meses. Entonces había una serie de inquietudes comunes, propiciadas también por la época en la que estábamos viviendo, pero yo añadiría también que bueno, nosotros desde pequeñitos, desde críos, hemos sido coleccionistas, ¿no? Básicamente coleccionistas. Nos ha gustado el cine en general, aunque tengamos esa afinidad por el fantástico, porque digamos que a nivel iconográfico y a nivel de publicaciones pues tiene más salida que, por ejemplo, hacer una revista sobre el musical de los años 50 o sobre el western, ¿no? Pero independientemente de eso, nosotros hemos empezado siempre con la inquietud del coleccionismo, encontrar las cosas que no estaban a la venta, que no se podía acceder a ellas de una manera, digamos, normalizada. En aquellos años, en los años 70, en los años 80, 90... sobre todo 70-80, quizá no había la cantidad de revistas de cine o las facilidades que hay ahora para acceder a películas, a carteles, a fotografías, a fotocromos, todo este mundo, toda esta memorabilia, ¿no? Como se dice. En aquellos tiempos, antes de que Pilar Miró en el año 82 sacase su famosa ley de cine y se cargase, entre comillas, muchísimas distribuidoras nacionales, al final quedaron solamente las multinacionales. Por ejemplo, en Bilbao, que es de donde yo vengo, había unas 35 distribuidoras de cine, todas diferentes. Entre mi hermano y yo, mi hermano también es un apasionado de este tema, nos llevamos nada, año y medio, básicamente la misma generación. Nos recorríamos todas estas distribuidoras, íbamos pidiendo fotografías, fotocromos, carteles, pedíamos por la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, veían a dos chavalitos y tal, bueno, ¿para qué queréis esto? No, coleccionamos, es bonito, es chulo y tal, ¿no? Mucho colorido, mucho tal, y nos solían dar material.
Lo que pasa es que luego llegó la eclosión del vídeo y empezaron a restringirlo, porque decían que lo podíamos utilizar para hacer copias para carátulas de falsificaciones de VHS, etc. Se nos ocurrió un mecanismo para seguir consiguiendo ese material gratis. Puesto que ahora nos ponían ese impedimento, teníamos que convertirnos en algo oficial. No podíamos ser dos chavalitos que fueran allí pidiendo porque sí, dando pena y tal. No, eso ya se acabó. Entonces se nos ocurrió hacer una publicación ficticia, estamos hablando del año 85, 86, una publicación ficticia que no es, por supuesto, ni Quatermass ni Cinevis, con la sola idea de hacernos pasar por una empresa que necesitábamos material fotográfico y tal, pues para alimentar nuestra revista, ¿no? Perdón que te interrumpa. Un caso parecido, no voy a decir el nombre porque igual no le apetece que lo diga, creó un fanzine que todavía no ha salido, se llamaba Traveling, para aparecer en festivales, podía acreditarse festivales de cine, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que hemos hecho todos también, a veces. Sí, vamos, un poco esa era la idea, ¿no? Pero la idea nuestra era simplemente conseguir ese material. Entonces, entre mi hermano y yo, pues bueno, hicimos el típico cortapega de la época, porque no había casi ni programas informáticos para maquetación, ni había internet, ni había nada, todo eso era ciencia ficción. Entonces escribíamos a máquina los textos, recortábamos las fotografías, hicimos unos cortapegas y sacamos una revista en fotocopia, en tamaño DIN A4, en tamaño folio, a la que llamamos simplemente Revista de Cine. Y para reforzar esta imagen de grandes empresarios del mundo de las publicaciones, nos hicimos unos carnés, unas falsificaciones, en cartulina que compramos en la tienda de la esquina, y con unas fotos que sacamos del anuario del colegio, pues pusimos allí revista, y encima ponías carnet oficial de revista. Todo era muy oficial, todo tenía que ser serio, muy serio. Y con eso fuimos a las distribuidoras. ¿Y ustedes qué quieren? Nada, mire, vamos con el carnet así colgado, los dos, bueno, eso es alucinante, ahora lo pienso y no sé cómo pudo colar aquello, porque coló. Coló, ¿no? Entonces, y esto, no, venimos en representación de esta revista y le poníamos aquel montón de fotocopias costrosas y ellos, muy interesante, sí, es para haceros publicidad, promoción de vuestras películas y tal y cual, no sé qué, el carnet oficial. Bueno, pues así conseguimos toneladas de material, pero claro, todo esto nos obligaba a seguir con la mascarada y a seguir haciendo números exclusivamente para dejar en las distribuidoras, por lo cual aquello se convirtió casi en un trabajo profesional. O sea, fue una locura y bueno, hasta que finalmente desaparecieron todas aquellas distribuidoras con esta famosa ley del año 80 y tantos, y al final quedaron solo las multinacionales y ahí ya no hubo manera, ¿no?, de acceder. O sí de otra forma, ¿no? Pero digamos que aquel fue un poco el inicio, los prolegómenos de lo que luego sería ya el fanzine que yo saqué adelante en el año 93, ¿no? Esa es la anécdota un tanto absurda. Me gustaría puntualizar, Javier, que Javier posiblemente sea uno de los archivadores fotográficos que hay en España más importantes. Posee una colección de fotografías, afiches, guías publicitarias verdaderamente envidiosa, ¿eh? Hombre, y te digo una cosa... Ahora sabemos el truco. Ahora no se puede hacer. La verdad es que esto no lo había contado nunca, la anécdota esta pero bueno, en fin, de alguna manera había que adquirir el material, ¿no? Efectivamente, luego, con el paso del tiempo y cuando saqué por fin el Quatermass, que mira, para que veáis, aquí hay unos cuantos ejemplares mira, los dos primeros, el 0 y el 1, esos eran en formato pequeño. Eran lo que se pueden considerar rigurosamente hablando fanzines, o sea, una maquetación, digamos, un tanto pues amateur, etcétera, pero bueno, ya procurábamos darle unas señas de identidad, por lo menos a nivel técnico, pues con encuadernación en lomo, tipo libro, portada en color, etcétera, ¿no? Que luego la maquetación luego por dentro fue un tanto casposilla. Fuimos mejorando y tal, y ya a partir del número 2, el de Peter Cushing, pues ya pasamos al formato grande, al DIN A4, y a partir de ahí ya no lo abandonamos, ¿no? Esa fue la etapa, digamos, del Procine, el número 2 y el número 3, y a partir de la antología del cine fantástico español, pues ya pasamos al formato libro, que es un poquitín, pues que hemos traído aquí, pues ya de casi 400 páginas, a todo color y tal, y se convertirían en tomos monográficos. Es decir, cada tomo estaba dedicado a una cinematografía concreta. Cine fantástico español, cine fantástico británico, cine fantástico italiano y las que vengan, Dios mediante. Que la cosa está muy pachucha ahora. Bueno, la cuestión es esa, que
que luego el haber ido recopilando todo ese material de aquella manera, pues nos vino muy bien, porque así no teníamos que depender de nadie, ni andar pidiendo sopitas a nadie a la hora de nutrir con material fotográfico en nuestras publicaciones. Hay algunos coleccionistas privados o empresas o instituciones que sí que te ceden material pues a partir de un módico precio. Te puedo oscilar desde los 5 euros hasta los 100, depende, o sea, hay auténticas locuras. Entonces eso es un ahorro sustancial a la hora de confeccionar el ejemplar, ¿no? Y luego, claro, en un momento dado, digamos que lo puedes llegar a profesionalizar, porque a ti te puede solicitar también editoriales, otras publicaciones, material, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, un poquitín, esos fueron los orígenes, los prolegómenos de Quatermass. Quatermass, como comento, nació en el año 93, en junio del 93. Además, me acuerdo que yo te mandé a tu flashback un ejemplar con la idea de que me lo publicitases y tuviste a bien sacarlo. Ahí está. Por supuesto. Y además en un número justamente mítico del Fantástico Español que sacaste. Sí, aquí comentamos un Domimaníacos, el tuyo, por supuesto, el Otar, que era un fanzine dedicado a la literatura fantástica, también increíble el fanzine, el material. Me acuerdo que comenté. En aquella época, sabíamos lo que he dicho antes de que teníamos 200 o 300 colocados, no quería decir vendidos, sino intercambiados, muchas veces. O sea, yo te daba el fanzine, tú me dabas el sí. Teníamos 100 amigos que contactábamos con cartas y ya sabíamos que 100 ejemplares teníamos, porque cada uno de ellos... Hay que contar con ellos, sí, porque... cada uno de ellos hacía algo. Hoy en día, yo personalmente con... aquí diremos el Summit Movies de José Antonio Diego, Javier Castellanos y Sito, el Buque Maldito de Diego López, el Amazing Monsters de Dani Moreno. Entre nosotros, pues eso, tenemos ese feeling, ¿no? Ese intercambio de materiales y tal, incluso de contactos. Sí, porque algo muy importante en el mundo del fanzine, en el mundo del fandom, son los contactos. No, yo cuando leía 2000 Maníacos, digo, hostia puta, macho, joder, entrevista a Fulci, entrevista a Película, entrevista, digo, guay, ¿y cómo puedo llegar yo a esto? Lógicamente, los festivales. El concurso de fanzines que organizaba Donosti fue un impulso súper importante para nosotros, para el mundo de los fanzines, justamente porque nos conocíamos entre nosotros, intercambiábamos expresiones, colaboraciones. Tú editabas un fanzine, alguien lo contaba en un pueblecito, se lo fotocopiaba, porque a lo mejor en esa librería solo había uno, o se lo dejaba a otro amigo, el otro amigo me pedía un ejemplar, incluso quería mandarte el dinero por correo postal. Yo decía, no, que va, no me pagues, porque ¿para qué? Si es que en el paquete que me ha escrito me ha mandado un VHS de un cortometraje que ha hecho, me ha dicho que tiene una lista de 500 películas que me quiere copiar, que si yo quiero, que éramos lo mismo. Entonces yo le mandaba fanzine y se lo daba gratis, por supuesto. Me gustaría así consideramos la filosofía del fanzine era esa. Exactamente. Ahí sí que nos diferenciamos de una revista que la única pretensión es trabajar de ella y cobrar de ella, vivir de ella. Yo nunca pretendí, evidentemente, vivir del flashback. Ya era periodista, ya trabajaba en medios normales. Hemos vivido, ¿no? Pues hemos continuado con ello y seguimos Si conseguimos mantenernos vendiendo, nos podemos dar un canto en los dientes para poder recuperar inversión. Pero pienso que nadie puede vivir hoy en día la famosa frase de una publicación sin ánimo de lucro viene de ello. Eso está a sangre marcado ahí. A mí me gustaría que contáramos alguna anécdota en referencia a las entrevistas, porque seguro que hay bastantes. Hay una en concreto con Armando de Osorio que sí que me gustaría que contaras. Sí, la verdad es que fue agridulce. A ver, nosotros queríamos entrevistar a Armando de Osorio porque, bueno, estaba pasando una época, el hombre había tenido diversos infartos, estaba muy mal ya, fueron sus últimos años, recluido en casa desde el año 85, que fue su última película, Serpiente de Mar, ya no había vuelto a ponerse tras las cámaras, y estamos hablando del año 96 más o menos, cuando decidimos, oye, vamos a entrevistar a este hombre, que tendrá mucho que contar porque forma parte indisoluble, indispensable del Fantástico Español. Entonces nosotros teníamos ya Armando y yo teníamos una cierta, digamos, correspondencia por carta entonces, porque le invitamos a la Semana de Cine Fantástico de Bilbao que organizábamos desde Quatermass, pero el hombre ya estaba, como digo, muy enfermo y pues declinaba la invitación un año y otro y tal. Bueno, pues entonces decidimos ir a verle allá a Madrid. Le llamamos,
oye, tal, pues, ¿qué te parece si vamos, no sé qué, te hacemos una entrevista y nos conocemos y tal? Vale, bueno, pues el día tal. Entonces el día tal fuimos allí, esto creo que fue en febrero o así, a Madrid. Entonces llamamos a su casa para concretar la hora, para pasar por allí. Y nos dice una señora, creo que debe ser su mujer, que es que mira, que es que está hospitalizado, le ha dado un infarto y está en el hospital. Y yo, madre de Dios, ¿está bien, está mal? ¿Cómo está este hombre? ¿Qué? No, lleva allí como 4 días y le van a dar el alta y no sé qué. Hombre, por Dios, no le forcemos. Si está mal y no sé qué, oye, lo dejamos para otro día, nos volvemos a Bilbao y se acabó, y el hombre que repose y tal. No, tranquilo, que se lo voy a tal. Bueno, os llamo luego. Parece que se lo comentó y Amando, todo un caballero, dijo, no, que vengan, quiero verles, esté como esté. Bueno, pues fuimos a verle, fuimos ahí a su casa y la verdad es que, bueno, nos encontramos a un Amando de Osorio bastante hecho polvo ya. Además, se estaba recuperando del infarto, le habían dado la alta hacía un día y me acuerdo, pues eso, que ya hablaba, se le escapaba, no vocalizaba bien, se le escapaba el aire, las sílabas, tal, parece que se le iba la vida, ¿no? Pero quizá por ese estado, digamos, de especial sensibilidad, porque había estado a las puertas de la muerte, pues se nos abrió bastante. Veía que aquello podía ser pues su último contacto con los fans, por así decirlo, ¿no? Y pasamos una tarde con él, pues hombre, ya os digo, agridulce, ¿no? Por un lado fue maravilloso estar hablando con el creador de Los Caballeros Templarios, La Noche del Terror Ciego, Las Garras de Lorelai, todas estas películas increíbles, pero por otro veíamos que se estaba acabando, se estaba apagando pues como una vela, valga el símil facilón, ¿no? Y allí delante de nosotros. Pero sí recuerdo el entorno en el que vivía. Aquella casa nos recibieron en el salón y bueno, estaban todas las paredes llenas de cuadros suyos. Él era un excelente pintor e ilustrador. Tenía bueno, pues ahí todo tipo de libros, de tal. Nos enseñaba los guiones que él había... porque no había estado en activo, aunque no hubiese estado dirigiendo cine desde el año 85, él seguía escribiendo guiones y registrándolos y tal. Nos traía montones y montones de guiones y tal. Mira, pues estaba haciendo esto y nos contaba las películas y tal y cual. Y nos hizo un regalo muy curioso porque nos obsequió con una copia del guión original de La Bandera Negra, que fue su primera película, que tuvo unos problemas gordísimos con la censura franquista, porque la rodaron, pero sin permiso, se la prohibieron, una movida, además era un alegato contra la pena de muerte, que en los años 50 era impensable, ¿no? Estaba quien estaba en el poder y aquello no podía ser. Y nos regaló el guión original, una copia del guión original y la orden ministerial en la que se le denegaba el permiso de rodaje y además se le amenazaba seriamente de que podía dar con sus huesos en la cárcel, con el sello oficial de ministerio y todo. Madre Dios, o sea que esto es cierto, es verdad, está ocurrido, ¿no? Y sí, la verdad es que, bueno, luego pues esta entrevista, la verdad es que no la publicamos, aunque la grabamos toda, pero adquirió un carácter tan sumamente íntimo que consideramos una indelicadeza sacar aquella conversación con Amando de Osorio. Previamente nosotros ya teníamos una entrevista bastante extensa de Jesús Parrado, que fue la que publicamos en el número, en el número 3, creo, en el de ayer, el de la esquina, y la idea de ampliarla con las declaraciones de Amando, pues bueno, pues al final la desechamos porque consideramos que por un respeto a este hombre y por su estado y tal, y por el cariz que había ido tomando la conversación, pues no era de recibo pues ampliar con esa serie de cosas, ¿no? Y ahí quedó la entrevista de Jesús Parrado, pero bueno, esa fue la experiencia con Osorio. Seguimos escribiéndonos y carteándonos durante una serie de años hasta que finalmente pues falleció y fue una auténtica pena, porque fue un talento muy desperdiciado, influenciado además por el poco presupuesto con el que trabajó en sus películas, y él siempre se quejaba. Si yo hubiese tenido más dinero, estas películas hubieran sido... Y probablemente sí, porque tenía una gran imaginación, una imaginación muy fértil, y sus películas, yo creo que con un poco más de dinero hubieran sido extraordinarias. Ahora, eso sí, pues tienen un valor histórico, están ahí, suponen grandes hitos del fantástico español, y es un cine pues que tenemos que agradecerle a Amando, ¿no? Al pobre Amando. Vosotros sabéis que Amando es una espinita mía que tengo ahí clavadita. Tengo un proyecto de un libro sobre Amando de Osorio, ojalá pronto vea la luz, y me ha venido fantástico que me contaras esta anécdota, porque tengo un gran cariño a
Amando de Osorio. Sí. Antonio seguro que también tiene una anécdota de algún entrevistado. Estaba pensando muchas. Estaba pensando que me tocaba, digo, ¿qué Me gustaría que contaras que le guste una. a la gente? O que le guste o que le interese, ¿no? Que la gracia. Realmente anécdotas hay muchísimas, como comentas. Breves, muchísimas también. El caso, por ejemplo, me acuerdo de Jodorowsky, que coincidí con él en un salón del cómic de Barcelona. Y bueno, me entrevisté. De hecho, en el número 1 publicamos un artículo sobre él, que lo escribió, si no recuerdo mal, Manuel Romo. Parece que sí, exactamente. Y me lo dedicó y me lo firmó y toda la historia. Y la entrevista no es la anécdota. La anécdota es que para introducirle, yo le llegué y le dije nada, que ya me comentaron de que en Valencia, en la Mostra de Cine del Mediterráneo, el extinto festival que ha desaparecido, afortunadamente, para algunos decimos que ha desaparecido, me sabe mal por la gente que está en la calle, eso sí, pero como festival prefiero que podía haber continuado, pero bueno, ese ha desaparecido. Y le comenté, no, ya supimos que no pudiste venir al festival porque se te había roto un brazo o una pierna, porque nos habían mandado un comunicado que había un ciclo en Valencia sobre él, en el festival, y le hicieron un ciclo y no pudo venir porque sabía... Yo le dije, jamás en mi vida me he roto una pierna ni un brazo, ni sabía que me habían hecho un ciclo en un festival de una envergadura como la Mostra. No sé quién de los dos dice la verdad. Si Jodorowsky, que ya sabemos cómo a veces su mente va por otros universos, o fue otro más de los fallos garrafales que en aquella época tenía la Mostra del Ayuntamiento de Valencia, con la que yo luego trabajé también. No estoy atacando a la Mostra, estoy atacando no estoy atacando a nadie las anécdotas que suceden. Otra anécdota para mí puede ser, por ejemplo, no entrevistas, sino cómo surgió realmente uno de los números que para mí ha sido el que más gente más me recuerda. Toda la gente, cuando hablamos, siempre comentan que este número fue mítico para ellos, fue legendario, Para mí ha sido un número de consulta, pero bastante... Vamos, para que te hagas una idea, tengo las hojitas ya... Ya te pasaré si me queda alguno por Valencia nuevo. Pues sí, te lo agradeceré. Y yo no puedo dejar de decir que parte de inspiración para la antología nuestra de cine fantástico español vino precisamente por la existencia de este flashback absolutamente legendario. Pues fue un número hecho realmente por casualidad, porque todos los anteriores, en el caso del flashback número 1, ya comentaba que uno de mis iconos, mi personaje favorito de Flash Gordon, luego que si Bruce Lee, que si Godzilla. A mí el cine fantástico español, lo he dicho antes, lo digo ahora, lo diré siempre, me gustan nombres concretos y cineastas concretos, títulos concretos. Hablamos de Osorio, por supuesto, con algunas cosas, Klimovsky, Narciso Bañez-Menta, etcétera. En fin, algunos cuantos, pero no es un género que yo me apasione, como puede apasionarme el género de la ciencia ficción de los 50 o el cine del monstruo de los Kaiju-eiga, monstruos japoneses de Godzilla. No hablo de la valía, sino únicamente que a mí, un género que no me apasionaba tanto. Casualmente, entrevisté a Carlos Aguilar en Madrid, una entrevista bastante extensa en aquella época para una publicación, no recuerdo, de Valencia, sí, la Guía del Ocio de Valencia, en la que yo colaboraba en aquel momento. Me comentó que tenía un dossier muy extenso sobre el género de cine fantástico español, pero que era tan extenso que no lo podía publicar en ninguna revista, pero era demasiado breve para ser editado como un libro. Y que hablamos, ¿no?, de alguna posibilidad de editarlo. A la vez, un fanático también como nosotros del género me escribe una carta o me llama, no recuerdo, y queda conmigo en mi casa, busca la dirección por la revista, quedé con él, era Miguel Ángel Plana, que resulta que tenía unas entrevistas geniales con Klimovsky, Carlos Sauguet, Juan Piquer Simón, Narciso Bañez-Menta, Víctor Israel, Jack Taylor, toda la gente que sí que he dicho que no es un género que a mí me apasione, pero que sí que me encanta, en el sentido de que son para mí maestros del cine y personas a las que evidentemente había que reivindicar. Pero en entrevistas que otra publicación no había querido aceptar. Le daba largas, no quiso aceptar y pues sí, a mí me interesaban. Y que en una misma publicación reúnas a todos estos monstruos, pues no se ha vuelto a repetir. Claro, pero fue simplemente que una persona que no editaba en aquel momento en ningún sitio, había publicado en otras cosas, pero no estaba metido en el circuito de fanzines que trabajamos en aquella época, es decir, que no había accedido mejor a Quatermass o a otros fanzines. Simplemente que contactó conmigo al estar en Valencia, vivía en Valencia, me llamó, oye, que tengo estas entrevistas maravillosas, aparte de un proyecto de una película, Unidos por la Sangre, un proyecto que es de donde surgen las entrevistas, porque eran gente que iba a aparecer en la película. Todos los que iban a aparecer en la película eran todos los que él había ido entrevistando y tenía un material increíble.
Y luego Carlos tenía, pues evidentemente lo que estamos hablando de Carlos Aguilar, una base de documentación, una exhaustividad de datos, una técnica literaria maravillosa. Tenía el número hecho, uno de las dos cosas. Si hubiera tenido miles de euros en el banco, pues hubiera sido un libro, en el sentido libro, como luego sí que han aparecido varios dedicados a este género. Tanto el monográfico de Javi, los que luego editó Donosti, el que recientemente ha editado Tyrannosaurus, etcétera. No teníamos ese presupuesto, evidentemente. No quiere decir que Javi lo tuviera, ni mucho menos. Él se arriesgó también y salió una joya. Únicamente le pusimos un lomo también, por intentar aparentar que era un poco más tocho, más lívido. También por la envergadura del número, pues ya no podía ser un grapado habitual, etcétera, etcétera. Pero fue un número que surgió y nunca me planteé realmente. De hecho, trabajando ese número, pensamos realmente, Miguel Ángel y yo, ya trabajar uno sobre ese tema concretamente. Por eso está anunciado un volumen 2 que sí que incluía todo lo que no había cabido en este número, entre ellos un material de Osorio, Jesús Franco, que como estaba muy bien tratado ya por Carlos en otros estudios y otros autores que también habían tratado el personaje, pues no entró únicamente por espacio. Contamos con lo que teníamos, que Miguel Ángel había aportado, introduje algunos elementos más actuales, como puede ser Alex de la Iglesia, un poco jugar con el cine fantástico de aquellos años, Acción Mutante, Antonio Blanco con La Matanza Caníbal de los Rebeldes Lisérgicos, un material más actual también para cerrar un poco lo que era el género en los años 90 del fantástico español, coincidiendo no, sino fue todo un poco, una cosa llevó a otra. En aquella época me nombraron gerente de un cine en Valencia, el cine ASSR, un cine que me dejaba en libertad absoluta creativa para crear sus contenidos, y empezamos a programar allí ciclos, sobre todo, pues, evidentemente, de géneros que no proyectamos: el Modesty Blaze, el Barbarella, el The Superman en la selva, títulos junto con otros títulos más habituales del cine que podíamos mantener un nivel. Por ejemplo, pues Léolo y títulos que a mí me parecían increíbles también. Como periodista y como crítico de cine, me gusta todo tipo de cine, pero siempre intentando tirar hacia aquello también que no podíamos ver en otros sitios. Y montamos un festival de cine dedicado al festival de cine. Bueno, ya lo llamamos semana. La primera semana de cine fantástico español. El cartel lo hizo Daniel Díez, posteriormente fue ganado de un Goya por animación, por ejemplo, y trajimos a personalidades como Jack Taylor, Paul Naschy, Carlos Saura. Le dimos el premio segundo de Chomón, antes de que, por ejemplo, otros sitios den los premios segundo de Chomón. Pues en el 94 dimos un premio que el diseño lo hizo Daniel Díez, y fue un número que me llevó a tantas cosas que realmente cambió totalmente mi vida, con una temática que me encanta, pero ojalá en vez de historia de cine fantástico español hubiera hecho historia del cine de ciencia ficción de los 50 o historia del cine de monstruos japoneses con Godzilla y Gamera en portada. Para mí eso hubiera sido un sueño. De hecho, la portada intenté que fuera diferente y no coger un título habitual, y cogimos una imagen de Negrito tiene la noche, de Juan Piquer Simón, director casualmente valenciano. No fue ninguna no fue ninguna directa ni indirecta ni intención oculta, simplemente porque era un dibujo que evidentemente estaba pensando en La Sombra, en el personaje de cómic y pulp La Sombra, Caluta, etcétera, y dije, esto tiene que ir de portada. Más Caluta. No puse ningún Paul Naschy, ningún Osorio, ni ningún Klimovsky, que igual hubiera sido lógico. Como siempre lo que estábamos comentando, hacíamos lo que queríamos. Es un número que a mí me ha marcado y me siguen recordando por él. Me preguntan siempre, creen que yo soy un fanático del género fantástico español, que tengo en mi casa toda la filmografía de Paul Naschy, y todo lo contrario. Me gusta mucho, por supuesto. Pues fíjate que yo más anécdotas con entrevistas a entrevistados, lo que tengo son anécdotas de entrevistas que se me han escapado. O sea, de contactar en concreto con desaparecido Juan Piquer Simón y con la inencontrable y buscadísima Elga Line. Fíjate, yo con Juan Piquer fue curioso porque hablé 2 veces por teléfono con él, y la primera vez fue muy receptivo, fue muy bien, fue una charla de cerca de 40 minutos, pues hablando de su cine, hablando de preferencias, de cómic, un poquito de todo, ¿no? Coincidíamos bastante. Y claro, lógicamente le propuse una entrevista, ir a Valencia, a su casa, entrevistarnos, tal, y fuimos posponiéndolo, y en la tercera charla, cuando ya lo teníamos casi ya palabrado para un fin de semana y tal, por motivos personales, en este caso fueron míos, pues fue imposible. Fue imposible, y ya
coincidió lo de la... creo que nombraron director de la muestra y ya fue totalmente imposible. Y con el Galine me ocurrió otra cosa curiosa también, porque ella vive en Argentina, y estoy hablando de cerca de 4 o 5 años. Ella vive en Argentina, pero tenía conocimiento de que una vez al año, por fechas de octubre más o menos, venía a Madrid a hacer una visita y tal a unos familiares. Y yo tenía el teléfono de donde venía a Madrid. Conseguí hablar con ella. Pasa que es una mujer, no es que reniegue del cine que ha hecho, pero sí que está bastante ya escamada, porque está bastante ya aburrida de que siempre la tengan encasillada como un mito del cine fantástico de terror de la época. Y en un principio conseguí poder quedar con ella, pero metí la pata porque yo le pregunté: oye, Elga, pero tú tienes poder, ¿no puedes facilitar algún material fotográfico para ilustrar la entrevista y tal? Uy, sí, mira, pero lo tengo en Argentina, vamos a hacer una cosa. Ay, Dios mío. Digo, cuando vuelva el año que viene de Argentina, yo te traigo material. Y ahí fue donde metí la pata yo y ya perdí el contacto total. Se lo dejé pasar justamente por el material fotográfico. Creo que vamos a ir terminando la charla. Y nada más. Solo un consejo: si entre nosotros hay alguien que le guste el mundo del fanzine, que le guste escribir, que le guste, pues eso, animarse a la autoedición, yo animo a que se lancen a ello de cabeza, porque es algo de verdad muy bonito y te trae muchas satisfacciones. Y hoy en día, con tanto internet, con tanta libros digitales, yo reivindico desde aquí el papel de toda la vida, ese olorcito que tiene de tinta. Y Ayer lo comentábamos. Porque esto es muy característico, pues decir, mira, un cómic Vértice. Entramos en nuestra casa, ¡qué bien huele! En nuestra casa entramos, cerramos los ojos y sabemos en qué apartada librería está el Bumpus, el negro... Por el olor. Por el olor del papel. Yo con Julio muchas veces lo he dicho, joder, tío, qué bien huele esto no hay comparación, no hay... Ahí es un poco no la hay nostalgia textura. también, ¿no? Recuerda la época un poco también, que el momento en que compramos ese libro o ese TV o ese disco, la sensación de encontrarlo en la librería, porque no sabíamos lo que aparecía en una librería, porque no existían ni los boletines por internet, nada, una película se estrenaba de golpe y tú no sabías de dónde venía ni dónde iba. No como ahora que accedemos a tanta información al momento, que sabemos lo que ya va a pasar en Vengadores 2, en el 3 y en el 4. Yo, cuando me hablaron y ya sé que me extiendo un poco, cuando hablábamos de lo de la película Gogo y Superman se citan en Tokio, a mí un amigo me dijo que eso era Superman y Spider-Man se citan en no sé dónde. Y yo me lo creí, que esa película se iba a hacer y se iba a estrenar y tal. Él había oído que esa película, ¿sabes? Luego era Gogo y Superman, que ni eran Gogo ni eran Superman, los personajes que aparecían en la película. No, eso es verdad, ¿eh? O sea, en aquella época en la que no había internet ni manera de acceder a ningún tipo de información, sí que en algunos fanzines pues se decían cosas, se hablaba de películas, de no sé qué, tal, poniendo por las nubes o tal, y luego es verdad que con los años, cuando ya se ha podido acceder a todo eso y la mayoría de los mortales hemos podido verlo, decimos, pero qué demonios estaban inventando aquellos, pero nadie podía imaginarse que iba a surgir internet y que la información iba a democratizarse de tal manera que todas aquellas, digamos, mentirijillas iban a quedar al descubierto, ¿no? Entonces hay una serie, digamos, de pequeñas mentirijillas graciosas, simpáticas, que en su momento se decían pues para enfervecer al fan, pero que ahora mismo pues te das cuenta de que en un clic aquello se desmonta y hombre, te da un poco de pena, ¿no? Pero es lo que hay. Esto es lo que queda. Efectivamente. Esto es lo que queda. Me gustaría ya para terminar, mi puntualización es remarcar y dar gracias también a esta segunda, dijéramos, generación de fanzines que están surgiendo ahora. He nombrado el Exhumed Movies, el Amazing, el Buque Maldito, el Horror Visión. No, pues me dejaré alguno y que me perdonen, pero estamos viviendo una segunda época dorada del mundo del fanzine, el cual yo reivindico y animo a que continúen con la labor y que, y que nosotros también podamos seguir por muchos años. Hombre. ¿Unas últimas palabras para poder terminar ya?
En mi caso, muchas gracias por venir. Ahora no quiero decir ninguna palabra más, sino que comprar revistas, comprar Eso correos, sí, comprar hay que discos. comprarlo, hay que apoyarlo, ¿eh? Hay que apoyarlo. Sí, nosotros somos unos defensores del papel, aunque las nuevas tecnologías están ahí y hay que aprovecharlas. Pero la verdad es que para nosotros esto, aparte de una carga de nostalgia, tiene un valor importante porque expresa nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de una manera física y tangible. Y queremos que eso vosotros lo podéis disfrutar y es lo que queremos transmitiros, sin más, ¿no? Y da placer realmente. Hace 30 años hacía Flashback y soñaba que a lo mejor después de 30 años alguien me diría, hostia, tú eres el de Flashback, qué guay. O sea, quería que mi trabajo de alguna forma quedase reflejado 30 años más tarde. Yo hacía críticas de cine y nadie se acuerda de las críticas que hacía ni de los artículos que he hecho por PDBs o por lo que fuera. Entonces, 30 años más tarde estamos aquí ahora hablando de esto. Sí. Nuestro trabajo, pues, nuestro hobby, pues ha valido, ¿no? Ha valido la pena estos 30 años y los 30 que van a venir. Dentro de 30 años, David, ¿nos tienes que reunir otra vez? Aquí con el bastoncito. Los abuelitos cantando las batallitas. Sí, sigue con la 33 muestra de cine fantástico de Zaragoza. Estaremos aquí contando. Yo me gustaría pedir un abrazo, un aplauso muy fuerte para Javier y para Antonio, que han estado aquí con nosotros hoy. Y otro aún más fuerte para vosotros por estar aquí.